Buen día, amigos de Perú 21. Hoy nos acompaña en tribuna electoral Jorge Nieto. Él es candidato al Congreso de la República en la lista por Lima con el número 1, por Victoria Nacional. Bienvenido, señor Nieto. ¿Cómo está usted? Bien, Patricia, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acoger nuestra invitación y por darnos a conocer también sus propuestas en este espacio que ha sido creado específicamente para que la ciudadanía pueda tener acceso a las iniciativas de sus aspirantes al Parlamento y con ello dar un voto mejor informado. ¿Por qué aspira a una institución que está bastante golpeada, que está bastante desacreditada como el Congreso de la República y que además ha sido objeto de en los últimos meses o quizá un par de años, ha sido protagonista de una serie de desencuentros con el Ejecutivo y que por lo que muchos la identifican como una institución obstruccionista? Porque la calidad de nuestra democracia depende precisamente, entre otros, de la calidad del Congreso. Por tanto, necesitamos mejorar sustantivamente la calidad del Congreso y tener personal que pueda no solamente mirar por intereses particulares, sino que trate de colocar una visión de país sobre los distintos problemas que tiene que abordar. Mejorar la calidad del Congreso es mejorar la calidad de nuestra democracia. Y sin una democracia funcionando eficientemente y con capacidad de representar a la sociedad peruana, difícilmente vamos a conseguir progreso para todos. Yo no creo en eso del piloto. La política es fundamental y tenemos que hacer el esfuerzo como ciudadanos por participar y por mejorar la calidad de la política. ¿De qué manera lo logramos? Porque las bancadas, por lo general en nuestros congresos, tenemos la dificultad de que muchos partidos llegan al Parlamento, pero en el camino se van produciendo fraccionamientos que nos ocasionan un Parlamento bastante diluido, con bancadas dispersas, que no permiten legislar, fiscalizar, representar de una manera orientados hacia un solo punto, ¿no? Bueno, el tema, como usted sabe bien, es complejo. Necesitamos que el Congreso sea un espacio de soluciones y no un espacio de problemas. En los últimos 5 años especialmente hemos tenido instituciones democráticas, el Congreso entre ellas, muy polarizadoras, muy dadas a la confrontación. Hemos tenido 4 crisis constitucionales, tanto de disolución del Congreso como de vacancia de la presidencia, y hemos compensado con creces una tradición republicana que marca esto con claridad. Quien quiera que gane la próxima elección, quien quiera que sea, yo espero que sea el candidato de Victoria Nacional, pero quien quiera que sea, va a tener que ser consciente de que necesita construir una coalición parlamentaria de gobierno. Es decir, una coalición de parlamentaria que se exprese en el gobierno, no una coalición de soporte en el Congreso para el próximo gobierno, no, una coalición parlamentaria de gobierno. Por las circunstancias políticas de nuestro país, hemos llegado a las situaciones que provoca o procede en el régimen político italiano sin tener el régimen político italiano. Por tanto, esta es una cuestión fundamental, es un intangible del cual tenemos que ser conscientes todos los que participamos en el proceso político. Las razones por las cuales el Congreso ha tenido este comportamiento tienen distinto tipo de vertientes. Una es histórica. Los peruanos tenemos una enorme dificultad para poder ponernos de acuerdo y construir consensos. Eso está casi en el origen de la República. Usted recordará que cuando viene Bolívar con la expedición libertadora del norte, viene porque aquí está el centro del poder colonial español, pero viene también porque en el Perú hay 2 gobiernos, uno en Trujillo con Ribagüero y uno en Lima con Torre Tagle. De modo que ya desde entonces tenemos una enorme dificultad y durante toda la República, estos casi 200 años, cada vez que hemos tenido Congreso de un color y Ejecutivo de otro color, hemos terminado en crisis constitucional. Esta es una razón de tipo cultural, de cultura política que tenemos que poco a poco ir cambiando. Otra razón tiene que ver con la calidad del personal político. Es una cosa que tenemos que cambiar y progresivamente la sociedad peruana misma se va entrenando en elegir cada vez mejores representantes. Así debe ser el proceso formativo de la democracia. Y una tercera razón tiene que ver con la necesidad de reformas constitucionales que nos permitan tener un régimen de equilibrio de poderes mucho más consistente y elaborado que el que tenemos hoy. El que tenemos hoy está lleno de fisuras que han terminado finalmente en una disolución del Congreso en donde se ha introducido a forceps la disolución dentro de la Constitución o vacancias, las 4,
ninguna de las cuales tenía el procedimiento jurídico necesario, amparados en un artículo específico de la Constitución, que es otra fisura por la cual se produjeron estas circunstancias. Entonces, estas tres tipos de razones tienen que ser enfrentadas y resueltas, y la mejor manera de hacerla es resolver una vieja tarea de la democracia peruana, construir coaliciones de gobierno. Usted ha sido ministro de Cultura y también titular del sector defensa, y además tuvo una participación destacada en el tratamiento, en la gestión de desastres, específicamente el caso del fenómeno del Niño. ¿Tiene usted alguna propuesta en particular respecto a esta materia? Sí, la primera propuesta que yo quiero llevar al Congreso es la necesidad de que tengamos una nueva ley de gestión de riesgos y desastres. Como usted recuerda bien, durante el Niño Costero ejercimos la conducción, la coordinación del Estado para atender la emergencia, y en ese proceso nos dimos cuenta que habían una serie de traslapes, de autoridades difusas, de duplicación de funciones, de dificultad en la relación de los distintos cuerpos necesarios para atender las emergencias. Por tanto, mientras atendíamos la emergencia, comenzamos a elaborar una nueva ley de gestión de riesgos y desastres que dejamos lista y que pedimos al Congreso facultades legislativas para poder presentarla y aprobarla como ley. Pero no se nos dieron las facultades. Hay un hecho adicional, varios en realidad. Uno es el obvio. El Perú no está preparado para enfrentar una nueva pandemia. No lo hemos estado para la anterior, y lo que nos ha dicho Bill Gates es que habrán nuevas pandemias en el futuro. Pero hay un tema más específico de Lima. ¿Cuál es? Lima espera un sismo de 8 u 8.5 en la escala de Richter, una verdadera catástrofe. Y Lima no está preparada, ni el Estado peruano están preparadas para ello. ¿De qué hablamos, Patricia? Hablamos de 30.000 ciudadanos muertos en un minuto. Hablamos de 35.000, 40.000 millones de dólares en pérdidas en un minuto, es decir, 2/3 partes del presupuesto nacional. Hablamos de destrucción de la infraestructura física, tanto del Ministerio de Salud como de Educación y de otros ministerios. Hablamos de la posibilidad de que la propia casa en la cual se desarrolla y se desenvuelve el gobierno quede inutilizada. Hablamos de la posibilidad de, si ese sismo ocurre en el mar y sobreviene un tsunami, de la inutilización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante entre 3 y 6 meses. Hablamos de una catástrofe de proporciones. Necesitamos prepararnos para ello. Se necesita una ley que nos permita resolver todas las formas de relación dentro de las instituciones del Estado y construir un verdadero sistema que sepa en automático qué es lo que tiene que hacer. Al mismo tiempo, hay temas de política pública que tienen que ser desarrollados. Por ejemplo, todas las casas de las familias de las limas periféricas que hoy día existen en la ciudad y que son obra de la autoconstrucción, necesitan un plan, un programa que nos permita construir cuando menos un espacio seguro en cada una de esas viviendas. Eso me lo enseñó el ingeniero Kuroiwa, que era quien más sabía de sismos, lamentablemente ya fallecido, y que fue mi asesor cuando fui ministro de Defensa en esta materia. Por tanto, una cuestión fundamental es impulsar esa nueva ley de gestión de riesgos y desastres que prepare al Estado peruano y a la sociedad peruana para enfrentar nuevas crisis, nuevas situaciones de riesgo, pero sobre todo la eventualidad de un sismo de esta magnitud que sería un desastre para el Perú. ¿Sobre qué materias versan sus otras propuestas legislativas en caso de ser electo al Parlamento Nacional? Bueno, un tema que me preocupa mucho es el tema de la conectividad de las familias al Internet. Hay distinto tipo de estadísticas, pero lo que nos dicen algunas, las más creíbles, es que apenas el 38% de las familias peruanas tiene acceso al Internet en la casa. ¿Eso qué ha significado en un momento en el cual estamos haciendo el esfuerzo para desarrollar nuestro sistema educativo, nuestro año lectivo, a través de estos mecanismos como por el que hoy día converso con usted? Que hay un 60% de familias que no han tenido acceso a ello, y aquí hay muchos niños y muchas niñas, muchos jóvenes y muchachas que han quedado fuera de la tarea educativa desarrollada a través de los medios electrónicos de comunicación. Y al mismo tiempo que tenemos esa realidad, Patricia, tenemos dentro del territorio nacional 2.200 millones de dólares ya enterrados, construidos en una red nacional dorsal de fibra óptica y unas redes regionales de fibra óptica que cubren prácticamente todo el territorio nacional, menos la Amazonía, por razones obvias de geografía. Con esas redes que cubren todo el territorio nacional, de esas redes estamos usando apenas el 6, 7 u 8%. Es como si tuviéramos un auto último modelo enterrado bajo tierra y que no podemos usar. Debemos usar esa enorme instalación. Pero adicionalmente, el Estado peruano compra cada año más o menos 20 millones de dólares por servicio de Internet para distintos tipos de organismos. Las 3 instituciones de las Fuerzas Armadas,
el INDECI, el Ministerio de Salud, el Banco de la Nación, etcétera. Más o menos 20 millones de dólares anuales. Compran todos por separado. Deberíamos comprar todos juntos, porque son finalmente todos parte del Estado. Eso abarataría costos seguramente. Pero adicionalmente, el ministro de Transporte ha dicho hace más o menos 3 o 4 semanas que se van a contratar más servicios para atender la necesidad y la demanda de las poblaciones rurales y amazónicas de la conectividad. O sea, más o menos otros 20 o 30 millones de dólares más. Si usted suma, son 50 millones de dólares al año. En 10 años son 500 millones de dólares. Con 500 millones de dólares podríamos comprar 2 satélites de comunicación. Por tanto, necesitamos legislar en esta materia, hacer factible que se use el Sistema Nacional de Red Dorsal de Fibra Óptica y ver las posibilidades de comprar un satélite, al mismo tiempo que podemos usar lo que ya tenemos, que son convenios con Bolivia, y uno que yo dejé en inicios con el Brasil, que nos permitirían, a cambio de que ellos accedan a nuestro satélite de imágenes, a que nosotros accedamos al satélite, a los satélites de comunicaciones y poder, mientras tanto, ir resolviendo esta situación. Bueno, todo eso requiere una legislación. Necesitamos un Internet, una conectividad barata y de calidad. Hoy no la tenemos. Hoy tenemos una conectividad cara y de pobre calidad. Eso tiene que ser resuelto con materia, con iniciativas legislativas. Y el segundo tema que me preocupa tiene que ver con el tema eléctrico, la provisión de la energía. No sé si usted, pero muchos, miles de ciudadanos en el país saben que la luz eléctrica, que la energía eléctrica ha subido de precio en sus boletas. Cuando uno llama a Ocinermin o pregunta con los proveedores de estos servicios, le dicen que no han subido, pero cuando uno ve la boleta y lleva la mano al bolsillo, sabe que se han subido. ¿Cuál es el problema? Nosotros diseñamos allá por el 2001 un sistema que tiene 3 fases de desarrollo de la provisión de energía eléctrica. Generación, en donde sí hay competencia. Transmisión, que es por naturaleza un monopolio. Y distribución, que también es un monopolio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos introducir un cuarto piso en ese diseño de la provisión de energía para el país, el de la comercialización. De modo que hacemos que el mercado también actúe para los proveedores como usted y como yo, que en nuestras casas pagamos nuestros recibos de energía eléctrica, o para las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque hoy, tal como está organizado el mercado, tenemos 2 tipos de mercados. Un mercado que es libre, al que acceden todos aquellos que consumen por encima de 250 kilowatts, es decir, las grandes empresas, los grandes centros comerciales, y un mercado cautivo, que le llaman regulado, en el que estamos todos los demás ciudadanos y las pequeñas empresas. En el mercado libre funciona la ley de la oferta y la demanda, funciona la competencia, y los costos de energía están muy baratos. Primero porque hay poco uso de energía por la circunstancia económica del país, pero luego porque el país tiene una gran producción de energía. Por tanto, allí los costos están muy baratos. En el mercado cautivo, que se le llama regulado, no. Ahí el organismo regulador determina las tasas de precios y entonces esos precios que se pagan están por encima del precio del mercado. ¿Qué necesitamos hacer? Que el mercado funcione también para nosotros los proveedores. Y en lo inmediato podría reducirse el límite para ingresar al mercado libre de 250 a 150 kilowatts de consumo. ¿Qué haríamos con eso? Que miles de MIPES pudieran acceder al mercado libre y por tanto pagar costos de energía significativamente más baratos de los que hoy están pagando. Esa sería una ayuda directa, una inyección a la vena para que estas pequeñas empresas no quiebren como está ocurriendo ya hoy día en el país y son las grandes generadoras de empleo en el Perú. Señor Nieto, Perú 21 y Tribuna Electoral le agradece muchísimo por haber compartido sus propuestas con los seguidores de Perú 21 y le invitamos si quiere, desea agregar algo con miras a las elecciones del domingo 11 de abril. Agradecerle la invitación y llamar a los ciudadanos a tomar una decisión informada, libre, elijan lo que ustedes consideren lo mejor. No se dejen llevar ni por la sonrisa, ni por el chistorete bien dicho, ni por la carcajada que se nos arrancó. Elijan con información. Y entre tanto, usen la máscara, guarden la distancia social, lávense las manos y hagan un ejercicio de solidaridad con aquel que más lo necesita. Entre todos podemos salir juntos de esta situación. Jorge Nieto, candidato al Parlamento Nacional con el número 1 de Victoria Nacional, ex ministro de Cultura, ex titular de Defensa y ahora candidato a nuestro Congreso de la República. Le agradecemos muchísimo por haber compartido sus iniciativas con nosotros y esto ha sido todo para los seguidores de Perú 21. Estaremos nuevamente con Tribuna Electoral. Muchísimas gracias.
Gracias, muy amable.